Vamos a hablar de economía, señores, con una persona que es economista y que trabaja en el Centro de Estudios Económicos y Sociales, Scalabrini Ortiz, y él se llama Federico Cyrulnik. ¿Qué tal, Federico? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Bien, gusto. ¿Qué tal? Bueno, te estábamos agradeciendo por estos minutos y queríamos hablar un poco del contexto económico de la Argentina de este último tiempo, estas últimas semanas. Hubo un viaje importante para el ministro de Economía Sergio Massa y bueno, el encuentro que tuvo además el presidente Fernández con Joe Biden. Y en estos días yo estaba leyendo un artículo que vos publicaste en Página 12, en donde hablabas de cómo podíamos entender este momento inflacionario y desde qué lugar se podía comenzar a frenar esa inflación. Que en el último mes fue muy alta, 6,6, y lo que decías es que estamos como en un momento en donde la inflación termina superando los 3 dígitos porque hay una alta indexación y eso hace que los precios terminen teniendo siempre un mayor incremento porque venimos arrastrando esa inflación. Lo que quería preguntarte es si pensás que después de este viaje y de estas medidas que está llevando adelante Sergio Massa, considerás que puede llegar a resolverse a nivel macro esa disyuntiva de un país que genera inflación indexada y esa bola que termina siempre haciendo que los productos sean más caros, y si pensás que eso puede llegar en lo que queda de tiempo antes de las elecciones al gobierno y a Sergio Massa en específico. Bien. Mira, la realidad es un poco como bien explicabas vos, ¿no? Nosotros lo que vemos está sucediendo en esta dinámica inflacionaria que ya, como bien marcabas, está por arriba de los 3 dígitos. Es que hay un gran componente inercial, decimos nosotros, ¿no? Que responde a la indexación de un montón de variables de la economía claves, ¿no? Como son los salarios, los alquileres, muchos contratos, combustibles y demás, a la inflación pasada. Entonces se va armando una dinámica en la que cada vez es más difícil salir de esos niveles, ¿no? A eso se suman obviamente todos los shocks que tuvimos el año pasado, ¿no? Por ejemplo, los precios de los alimentos producto de la guerra, los precios de la energía. Vemos también que el tipo de cambio está en parte por el acuerdo con el FMI indexado, ¿no? a la evolución de la inflación, y también es una variable que termina repercutiendo en un montón de precios de distintos bienes y servicios, ya sea por tener una gran parte de componentes importados, ¿no? O por directamente tratarse de bienes importados. Entonces, mientras no se logre frenar ese componente inercial, va a ser muy difícil que esta dinámica se detenga. Vos en ese artículo hablás de una posible solución que sería intentar alterar los precios relativos de la economía y bueno, esos precios relativos tienen que ver con, por ejemplo, no sé, cuántos salarios se pueden comprar, con cuántos salarios vos comprás una casa. O sea, eso es la definición de precio relativo, le decimos a la audiencia. Ahora, ¿cómo considerás que Sergio Massa puede llevar adelante, y si tiene el peso político para poder de acá antes de las elecciones, y tratando de atacar esa inflación, alterar esos precios relativos de la economía? Sí, yo ahí hablaría, obviamente, de peso o espalda política, pero además de lo que nosotros llamamos las condiciones materiales para que eso se pueda llevar a cabo. Que, muy resumidamente, digo, no es lo único, pero en gran parte se explica por la cantidad de dólares que hay en las reservas, ¿no? Y en este contexto producto del acuerdo con el FMI, de la deuda tomada en el gobierno anterior, y de la coyuntura actual que está muy golpeada por la sequía, ¿no? Que sí, va a hacer que este año entren aproximadamente 20.000 millones de dólares menos. Bueno, la cantidad de dólares con las que cuenta el gobierno para poder realizar un plan de estabilización y poder ordenar los precios relativos, la verdad que dista mucho de ser la óptima. En ese sentido vemos complejo que durante este año se pueda detener esta inercia inflacionaria de la que hablamos, ¿no? Es muy difícil alterarlo. Yo cuando hablaba en la nota de alterar los precios relativos me refería
a mejorar los salarios en términos de los precios del resto de los bienes, ¿no? Porque observamos que hay una caída importante del salario, ¿no?, en los últimos años, y en particular en los sectores informales. Ahora, mejorar esos salarios en términos relativos, en precios relativos, significa que haya más consumo, que haya más demanda, y eso va a generar mayor presión sobre las importaciones. Si vos no tenés dólares para hacer frente a esas importaciones, bueno, ahí difícilmente puedas o bien aumentar los precios, los salarios relativos, o bien frenar la inflación. ¿Y vos creés que tal vez se puede llevar a una lógica, teniendo tan cerca todo el calendario eleccionario, de algo que yo creo que en parte, porque por otro lado tenemos los niveles de pobreza altísimos, parte de la sociedad que no llega a comprar los bienes que son necesarios para tener una vida digna? Bueno, sabemos que la crisis social es muy profunda en ciertos sectores de la República Argentina, pero hay otra parte de la sociedad que, como yo percibo, que está como medio acostumbrada a, bueno, hay inflación, pero esa inflación me lleva a una rueda de consumo que yo puedo todavía sostener porque tengo un trabajo en blanco, porque soy un trabajador formal, porque tal vez estoy mejor en la sociedad, y se ve en cosas muy puntuales, cuando uno va a comer, cuando viene algún artista y uno dice, bueno, ya volaron las entradas en pocas horas. Es un sector minoritario de la sociedad argentina, pero que está teniendo acceso a niveles de consumo que son como un poco también alentados por esa inflación. Entonces la pregunta sería, Federico, si vos pensás que el ministro de Economía o la administración del presidente Alberto Fernández se va a acostumbrar a, por no romper y no tocar y no alterar esos precios relativos, a seguir en esa inercia y en esa dinámica de, bueno, me banco la inflación, pero la inflación todavía genera consumo para ciertos sectores de la sociedad argentina. Sí, mira, justamente eso que mencionás lo hablábamos en el informe de coyuntura del mes pasado del CESO. Hay se ve una dinámica, se viene en el 2022 y pareciera que en el 2023 no va a ser distinta, de una brecha cada vez mayor entre algunos sectores asalariados de la economía, ¿no?, formales, de las principales ramas que tienen quizás gremios con mayor espalda como para negociar aumentos. Algunos incluso mencionábamos en ese entonces que hasta le habían ganado por algunos puntos a la inflación, y la gran mayoría de los trabajadores informales, ¿no?, autónomos, monotributistas, personas que acceden a planes como el Potencial Trabajo, ¿no?, que tienen una dinámica muy distinta y son lo que, por ejemplo, vemos como resultado el otro día de que a fines del en el segundo semestre de 2022 aumentó la pobreza. Insisto con lo que decía anteriormente, ¿no? Por un lado sí se necesita espalda política o una gran aprobación política para alterar esos precios relativos, porque en tanto y en cuanto se alteren esos precios, uno va a estar tocando intereses, ¿no?, y distribuyendo de alguna manera ingresos de un sector hacia otro. Ahora, en este contexto de alta inflación y de una gran escasez de dólares, bueno, eso se ve limitado porque, como comentaba, ese ejercicio haría aumentar el consumo y aumentar, por ende, las importaciones y la necesidad de dólares. Con lo cual eso se cortaría, en breve, porque al haber carencia de dólares, de reservas en el Banco Central, eso haría que eso que puede llegar a vivir algún sector de la sociedad argentina me banco la inflación, pero todavía sigo en una rueda de consumo. Vos dirías que eso en los próximos meses tendría que invariablemente cortarse por la escasez de dólares que le ingresarían al país debido a la sequía. En parte sí, algo de eso ya vimos los últimos meses del 2022, ¿no?, con la actividad desacelerándose. Sí. En enero repuntó con respecto a enero del año previo, pero tiende a ser baja, sobre todo porque al haber escasez de divisas, se están frenando algunas importaciones y por ende en algún momento la actividad se va a empezar a frenar, y
o bien se suspenderán trabajadores, o bien no creo que todavía al menos a despedir trabajadores, pero sí a empezar a suspender, y eso, bueno, de alguna manera u otra termina incidiendo en las paritarias, ¿no? Pero Sergio Massa responde a un gobierno que supongo que quiere ganar las elecciones. Entonces, esa disyuntiva del gobierno, ¿cómo la lees? Bueno, yo creo que mucho de eso hay lo que decías al comienzo, ¿no? Ver que todavía no está claro qué es lo que sucedió con este viaje a Estados Unidos, ¿no? Y la renegociación de las metas con el fondo. Si el Estado argentino logra renegociar las metas tanto de reservas como de gasto público, va a tener más aire para hacer política pública en pos de aumentar, ¿no?, los ingresos reales de las mayorías y por ende el consumo y demás. Eso no tiene nada que ver con lo de ayer a última hora, que el Fondo Monetario Internacional aprobó la última etapa del Acuerdo de Pago 2022 y liberó 5.400 millones de dólares al Banco Central. Lo que estamos hablando es otra cosa. Eso tiene que ver con el acuerdo específico de facilidades extendidas. Nosotros acá estamos hablando de qué puede hacer Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro estadounidense, para intentar a otros organismos multilaterales de crédito decirle bájenle dólares a la administración del ministro argentino Sergio Massa. Exacto. Lo de ayer termina siendo un pasamano, ¿no? El FMI le entrega dólares a la Argentina para que Argentina le pague al FMI la deuda del préstamo anterior. Como en cada desembolso no es exactamente lo mismo que Argentina tiene que pagar en ese periodo, hay periodos que quedan algunos dólares por arriba, otros algunos dólares por abajo, pero no hace a la diferencia. Claro. Quería consultarte en relación a qué opinión tenés, y desde el CESO, qué opinión tienen, en cuanto a la implementación de precios justos. Bien. ¿Qué te parece ese plan? Vuelvo a lo mismo, con estos niveles inflacionarios y estos factores inerciales que comentábamos, es muy difícil que esa medida o ese paquete de medidas termine teniendo éxito. De hecho no lo tiene, no lo estaría teniendo. De hecho no lo tiene, exacto. No lo estaría teniendo porque... Es esperable que si tenemos 3 meses seguidos de inflación arriba del 6%, nadie quiera garantizar aumentos del 3 por 6 meses o por 3 meses. Eso, creo que es muy difícil. Distinto sería con otros niveles inflacionarios, ¿no? Acá, el que garantiza eso está perdiendo mucho. Después es otra discusión si el que está perdiendo mucho ganó mucho en los últimos años o no. Me parece que va por caminos distintos. ¿Y vos no notás un manotazo y decir, bueno, hagamos un plan de estabilización para poder bajar la inflación o intentar bajar la inflación a números mucho más drásticos, como tal vez decía Sergio Massa en su momento, en esa frase tan anticipatoria y tan errada de en abril va a haber un número de 3% que sabemos que no va a suceder? ¿Vos crees que hay una tendencia hacia ahí, o ya el tiempo y la cotidianidad de la administración y lo que decíamos, esto de ir a Estados Unidos, golpear la puerta, a ver si bajan por otro lado algún tipo de engrosamiento de reservas para el Banco Central? ¿Cómo lo ves este momento en cuanto a lo que puede llegar a suceder como economista en decisiones que va a tener que invariablemente llevar adelante en lo económico el presidente Alberto Fernández? Sí, yo creo que el viaje a Estados Unidos se enmarca fueron los problemas de la sequía y otros problemas que ya se les vienen solicitando, ¿no?, en relación a los efectos de la guerra, ¿no?, tanto en el drenaje de divisas del año pasado por los precios de energía, por los precios del alimento y demás. Creo que eso está por fuera, ¿no?, sin duda que se agrava, pero por fuera de la dinámica inflacionaria. El viaje hubiera ocurrido de todas formas. Sí. Después, perdóname, ¿cuál era la otra pregunta respecto a la inflación? Si en definitiva pensás que en este tiempo que le queda al ministro Sergio Massa va a poder sostenerse en esa
supuesta expectativa de engrosamiento de reservas y que a partir de ahí pueda ir bajando lentamente en este año eleccionario la inflación, o si considerás que todavía hay un tiempo para que el ministro de Economía diga en las próximas semanas, no sé, a mediados de abril, lanzamos, no digo un plan de estabilización económica, pero variables que se inseren, por ejemplo, los diferentes tipos de cambio que hay, que haya incentivos que vayan más allá de el dólar soja versión 3. Sí, hay varias cosas para mencionar. En términos de reservas, nosotros no vemos factible que este año se terminen acumulando reservas, salvo algún desembolso extraordinario, o por lo menos no conocido hasta ahora, de algún organismo internacional. En el informe de coyuntura que salió ayer del CESO, justamente mostramos que producto de la sequía, ¿no? Se espera que por cuenta corriente terminemos teniendo un déficit de aproximadamente 5.000 millones de dólares, a diferencia de los últimos 4 años que tuvimos superávit comercial. Claro. Con lo cual, incluso la meta que parecería haberse aprobado de acumulación de 2.000 millones de dólares de reserva este año, en vez de 5, nos parece lejana. Bueno, Federico, nosotros queríamos tratar de entender este momento, que no solamente nos cuesta a los que estamos haciendo este programa, sino me parece que a los argentinos que saben que en un año eleccionario los gobiernos intentan que no se les exploten las variables económicas, y queríamos agradecerte por esta charla y mandarte un abrazo y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Quien está hablando con nosotros era Federico Cyrulnik, que es economista del CESO, y el CESO es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.